Gente, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal y de nuevo a una conversación sobre Twitter. Tenemos que volver a hablar de Twitter, tenemos que seguir hablando de Twitter porque no sabemos Twitter en qué está, para dónde va y si algo de lo que hemos estado diciendo acá tiene sentido o no. Recuerden que Charlas con Charlie es un proyecto en desarrollo. Ustedes están viendo esta entrevista. Hemos hecho distintas por videollamada, por Spaces. Estamos haciendo los programas desde Spira TV los jueves. Ojo, porque estamos cerrando temporada. Y mañana jueves, hoy es miércoles en la tarde, vamos a estar nuevamente con una sesión de escritorio. De todas maneras, abrí un espacio para hablar de esto. Ustedes están oyendo esto a través de Spotify, quienes hace poco empezaron a seguirnos por ahí. Estamos apenas poniendo contenido en Spotify o nos están viendo desde el canal de YouTube Charlas con Charlie. Apóyennos en patreon.com/charlas con Charlie, sean mecenas de este proyecto y con eso terminan los anuncios parroquiales. Quiero darle la bienvenida a mi invitado, está conmigo desde Londres, Cristian Turri, tecnólogo, es especialista en temas de Machine Learning. Yo diría un geek con experticia para estos temas. Hola Cristian, ¿qué más? Hola Carlos, buenas noches y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, vamos a ver si podemos tener a Patricia. Yo les había prometido en las promos de este pequeño conversatorio que de pronto iba a estar con nosotros Patricia Cartes, a quien ustedes ya conocen si han seguido la saga que hemos venido haciendo. Hicimos un space hace por ahí ya unas 3 semanas cuando se conoció la noticia con ella y con Eugenio San Ciprián, que trabajaba en el equipo de comercial de México, de ventas para América Latina. Y pues después hicimos el otro conversatorio que está en el canal. Esto fue la semana pasada, el fin de semana pasado, no el que acaba de pasar, sino el anterior. Y pues vamos a volver a hablar. Y creo que Cristian es un buen experto para que podamos tocar en un tema inicial. Pero antes de entrar ahí, un repaso para los que acaban de aterrizar en el planeta Tierra. Elon Musk, el creador de PayPal, el fundador de SpaceX, el presidente ejecutivo de Tesla, la empresa que hace vehículos eléctricos, entre otras cosas, compró Twitter por 44.000 millones de dólares hace por ahí que un mes. Después de un ir y venir, después de una amenaza de litigio, finalmente compró la compañía. La red social que tiene aproximadamente entre 300 y 350 millones de usuarios activos al mes, echó a la mitad de la gente, después trajo a algunos de vuelta, cambió completamente la cultura laboral. En memorandos que le mandó a la gente le decía que de ahora en adelante lo que iba a haber ahí era sangre, sudor y lágrimas, por decirlo de alguna forma. Alienó a muchas personas que no querían estar en ese estilo de manejo de una empresa. Y en medio de todo esto lanzó esta verificación donde cambió la naturaleza de el chulo azul. Usualmente se empleaba o la idea era que sirviera para denotar autenticidad, para que la gente que estaba finalmente usándola de la política, periodistas, influenciadores, se supiera quiénes eran y lo volvió un negocio. Cobró $8 por eso, lo negoció con Stephen King, con el novelista en Twitter, y esto fue el origen de una cantidad de suplantaciones y de problemas de identidad. Y lo último, y ahí termino el resumen para empezar con Cristian, es que dijeron que Twitter se iba a romper, que Twitter se iba a acabar. Y acá quiero mostrarles, sabemos que algunas personas nos están oyendo, así que voy a tratar de describirles a quienes nos oyen, pero quienes no ven lo van a ver, unos titulares de lo que estaba pasando la semana pasada, básicamente, ¿no? Este es de MIT Technology Review, que decía, traduzco sobre la marcha, así es como los ingenieros de Twitter dicen que la plataforma se va a romper en las próximas semanas. Otra noticia después de esa vino de un analista que básicamente decía, esta es la razón por la cual Twitter va a fallar próximamente. Decía, en algún momento muy cercano, Twitter se va a romper terriblemente y esta es la razón. Esto fue como la conversación de finales de la semana pasada, miércoles o jueves, y Elon Musk se empezó a burlar de eso. Quiero poner rápidamente este meme y con esto le doy el paso a Cristian. Él se empezó a burlar de esta idea de que supuestamente se iba a romper la plataforma. Este es un meme muy conocido para quienes no lo ven. Es básicamente un funeral. Hay una persona que está frente a la tumba en señal de victoria, muy feliz aparentemente, y pues se usa para muchas cosas, pero en esencia lo que dice el meme de Musk es como
se murió Twitter y lo está celebrando Twitter, que realmente no ha muerto. Y finalmente él puso un tweet diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No que Twitter se iba a morir. Quiero empezar por ahí, Cristian. ¿Por qué no hablamos un poco? Finalmente, esas promesas o esos cantos del apocalipsis no se cumplieron. Twitter no se dañó de un día para otro. Quiero que primero me cuentes qué opinas de eso y después hablemos un poco de entonces cuál es realmente el peligro que está enfrentando. Bienvenido nuevamente al canal. Gracias. A ver, dar predicciones es difícil, ¿no? Pero personalmente no creo que sea una situación en donde Twitter vaya a desaparecer mañana o tenga un gran problema que no le permita operar. Esos artículos pueden ser interesantes desde el punto de vista de ingeniería, pero te imaginarás que la gente que quedó no es inútil. Habrán echado a la mitad de la gente, pero también ha habido una selección de personal donde habrán dejado a gente crítica, hay gente que sabe y gente que ha estado en la compañía mucho tiempo. Por otro lado, sabemos que hay muchos departamentos que han desaparecido. Por ejemplo, había una nota de Verge donde intentaron conectarse con Twitter y dijeron que no tenían más departamento de comunicaciones, que solamente podían haber directamente con Musk. Así que yo no creo en esa idea que vaya a desaparecer. Los sistemas son muy complejos, son redundantes, eh, pero la gente que quedó no es incapaz. Y por otro lado, si pone un artículo diciendo así es como se va a romper, me imagino que los que quedaron lo pueden leer y tratar de mejorar la Para situación, romperlo. ¿no? Es como, es muy bobo decir así se va a romper y me voy enojado porque me echaron dándole la receta de cómo prevenir que no se rompa. Para mí, sí, lo que puede haber es que se ha perdido mucho conocimiento, porque se ha ido mucha gente que por ahí trabajaba en áreas del producto que no son muy conocidas. Y lo que sí puede pasar es que en cuanto intenten modificar cosas y poner nuevas facilidades al producto, se pueda romper, ¿sí? Pero de ahí a que desaparezca, me parece que es una visión que Pero no va ven, a pasar. devolvámonos un segundo a un punto que me parece interesante de lo que tú estás mencionando y es la redundancia de los sistemas. Esto lo estábamos hablando antes de, o cuando estábamos preparando la idea del programa, porque es interesante que, a ver, estos ingenieros que se fueron o de los cuales ya hay menos, están dedicados a escribir código, ¿no? Ellos están mirando Sí. cómo el código está habilitando la posibilidad de usar el producto, qué tipo de problemas se encuentran, pero cuando tú te refieres a que un sistema es redundante, por un lado, ¿qué quiere decir eso? Y por el otro, pues uno supondría que si los ingenieros se paran todos a una fiesta de Navidad o se van todos de fiesta o van a la hora del almuerzo, la plataforma podría seguir funcionando. Quisiera como que ahondáramos un poco con Claro, algo de la parte técnica. cuando uno llega a este nivel de infraestructura y de sistema del tamaño, todos los sistemas dejan de ser manuales, son autómatas, en el sentido que funcionan por sí solos. Y cuando hablo de redundantes, significa que una falla única de un sistema o de un componente no genera que toda la red se caiga. ¿Por qué se hace eso? Porque son demasiado complejos y el costo de tener el sistema caído es muy alto. Entonces se busca una redundancia donde sea mucho más complejo o más difícil que un sistema falle, generando que el usuario no lo pueda acceder. En general, cuando hay fallas en Facebook, en Twitter, en Google, es una serie de eventos que se coordinan, ¿sí? Y en general suele ser a través de cambios que se introducen en la plataforma en forma intencional o no intencional. A veces hay un efecto secundario que no está Sí. prevenido. Eso para mí es el riesgo principal, el efecto secundario que no fue intencional por la pérdida de conocimiento, ¿sí? De conocimiento crítico del producto de áreas de ciertas áreas. Ahora, también lo que hablamos la otra vez, también puede ser que un geek que lo hayan echado haya dejado una bomba, un tipo de código que explote o que intenten hacer un hack externo porque conocen la debilidad del producto o que vendan esa información a hackers de otros países. Eso también es posible. O que hayan dejado un backdoor. Ahora, evidentemente todas esas acciones son ilegales y en ese caso se están arriesgando a que la justicia los persiga, ¿no?
Ok, ahí también quiero que le expliquemos a la gente ese concepto. Entonces, por un lado, lo de redundante, que me parece interesante porque además Internet fue diseñado bajo la misma lógica, ¿no? La Sí, redundancia implica que hay distintas maneras de llegar del punto A al punto B, hay distintos sí. caminos y si se apaga uno, pues hay otro. Ahora, tú hablas de los riesgos, me dabas una recomendación el otro día interesante que se la queremos hacer aquí a la gente y es si tienen mensajes directos comprometedores, si tienen información sensible en Bórrenlos. Twitter, bórrenlo, bájenlo. Tú dirías que eso es una buena recomendación. Sí, sí, bórrenlo, bájenlo, porque no sabemos qué va a pasar con la información de Twitter. Si Twitter se cae o si Musk decide vendérselo a los chinos o a quien sea, pues entonces uno pierde el control de esa información que está en Twitter. Entonces, toda cosa que uno considere personal o privada, que en definitiva no serán los tweets, porque los tweets obviamente son públicos, pero puede haber PMs o DMs, mensajes privados, borrarlos de Sí, la borrar, plataforma. activar también la verificación de inicio de sesión porque puede Sí, estar más proclive la plataforma a cierto tipo de ataques. Entonces, resumiendo el punto tuyo y para agregar lo otro que quería es, hay en este momento un riesgo mayor de que gente que conoce cómo funciona el servicio no está, entonces eso implica un problema. Otro problema es si se quieren sacar innovaciones del producto, cambios, ahí va a haber una fragilidad. Otro sí, que tú mencionabas, pues alrededor de esto es como la distracción de que puedan estar en un centro de atención y entonces no están mirando la posibilidad de un ataque. Y el sí. último que decías es la posibilidad que alguien de mala fe antes de irse deje un código malicioso. ¿Qué es un backdoor? ¿Qué es una puerta trasera? So, un backdoor es una forma de acceder el sistema a los servidores desde externamente. Obviamente, los sistemas más críticos de Twitter no están expuestos a Internet porque están protegidos detrás de firewalls. Y creando un backdoor, uno permite acceder a ese sistema remotamente desde fuera de la red interna de Twitter, ¿sí? De la red privada. Entonces, si tiene la posibilidad de acceder remotamente y luego hacer algo malicioso dentro de Twitter, como utilizar credenciales privilegiadas para bajar servidores o hacer un cambio que haga que la red de Twitter se caiga. Claro. ¿Sí? Y uno podría entonces cerrar este punto para pasar al siguiente, que hubo cierto nivel como de paranoia y de catastrofismo, de drama de ciertos medios norteamericanos. Ya vamos a retomar eso con la parte más política, pero es difícil pensar que se apaguen las luces de la plataforma de un momento para otro. El escenario Sí. más pesimista, entendiendo que tú no puedes leer la bola de cristal, dentro de lo que tú has visto, de las denuncias que hay, de las cosas que están yendo y viniendo sobre la parte técnica, ¿te genera a ti algún temor específico o alguna preocupación de No, esto para por ahí nada. puede ser? En ese momento no. A mí me parece que el riesgo principal va a ser en los cambios que quiera implementar Elon Musk. Por varios motivos, porque va a presionar a la gente muchísimo, porque es una persona que es sumamente ligada a los objetivos y nunca acepta un no. Digamos, una cualidad específica de los entrepreneurs exitosos y que han encontrado en estudios es la perseverancia. Nunca se dan por vencidos y no aceptan un no. Fallan y fallan y fallan. Entonces, cuando internamente le digan a él esto no se puede hacer porque hay un riesgo acá o ese sistema no va a sobrevivir o puede generar mucho volumen, él no va a aceptar que un no, porque él está acostumbrado a que le digan que no y está acostumbrado a que en el largo plazo él tenga la razón en general, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, porque si él no acepta los consejos de los ingenieros y hacen unos cambios que pueden resultar en que la plataforma sea inestable, pues no va a ser bueno. Pero de todas maneras, este tipo de cambios se pueden reversar. En general, y no es una cosa que uno diga, bueno, pongo un cambio y ya no puedo solucionar nada, ¿no? Todos estos sistemas se actualizan con funciones que permiten volver atrás, ¿sí? Hacer un cambio y volver atrás. En general, lo que se busca es que si el cambio tiene un efecto negativo, se pueda volver al estado anterior para poder mantener la estabilidad de la plataforma, ¿no?
Claro, porque nosotros hablábamos la semana pasada para agregar algo más que creo que es útil para la gente que de pronto no lo vio y es que normalmente los cambios que se hacen al producto, esto puede ser repetición para quienes sí lo vieron, en plataformas como Twitter, pero también lo explicaba Patricia que era igual en Google, era igual en Facebook, yo lo viví el tiempo que estaba en Twitter, pues esos cambios que se hacía al producto, como podría ser hoy en día lo de la verificación o de poner las notas largas, que es otra de las cosas que ha dicho Musk que quiere hacer, se metían en una versión restringida de la aplicación que se llamaba Dogfood, comida de perro, que era la aplicación que nosotros podíamos ver. Y con esas pruebas era que ellos podían ensayar y de pronto sacar cambios parcialmente para los usuarios. Pero lo que nosotros vemos ahora es que Musk está haciendo esos experimentos pues de manera general y abierta. Sí. Sí, en general se busca probar, testear los cambios antes de largarlos a las masas porque pueden tener un efecto no deseado. Eh, Indudablemente que hay ciertos cambios que pueden tener efectos no deseados que solamente se pueden ver cuando se Claro, largan a las masas, ¿sí? Porque, o porque el efecto no deseado es muy raro y entonces se necesitan de millones de usuarios para que se genere el problema, o porque también se necesita generar cierto volumen de actividad o cierta combinación de parámetros que son muy difíciles de generar en un ambiente que no es el real. claro. Entonces, ese tipo de cambios hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Eh, de todas Ok. maneras, a ver, Twitter tiene muchos ingenieros y para mí me parece que el conocimiento que en general lo tienen de cómo usar su producto. Es muy difícil que uno piense que quedando 2.700 personas no va a haber gente capaz para manejar a la empresa. Nada más, una cosa que sí era real y pues se empezó a ver en los demás sectores de las plataformas es que sí eran empresas que tenían una inflación de personal, al menos había una Sí, idea de sí, que eran totalmente. equipos muy grandes, ¿no? Y pues Sí. en América No, y Latina además en un momento había un montón de se ha gente. visto en las noticias en estas últimas semanas, la mayoría de las Big Tech, las empresas grandes de tecnología, han empezado a achicar personal. Lo que ha habido, en mi parecer, es una sobreestimación del efecto del COVID. En principio, en el COVID, todas las empresas de tecnología han crecido inmensamente. Luego, en principio pensaron que ese efecto no se va a mantener, pero vino el efecto de rebote del COVID, ¿sí? O sea, la reanimación de la economía por el efecto de rebote del COVID, con lo cual siguieron las empresas de tecnología creciendo. Y de alguna manera se autoconvencieron de que la economía iba a seguir creciendo a esta capacidad, y no fue así. Y creo que Claro. ahora, en los últimos meses, ha habido la economía empezó a caer, la inflación alta en la mayoría de los países, y creo que hay una realización de que la economía se va para abajo. Entonces, todas las empresas grandes de tecnología han empezado a despedir, Facebook, Twitter, Google, creo que también anunció despidos, Amazon, sí. y Amazon, y Apple creo que anunció que no va a contratar más gente, se quedan firmes. Entonces, en definitiva, los despidos de Twitter, de alguna manera, que hayan sido tan abruptos, benefician a Twitter porque reduce los costos de empleado muchísimo, pero no en Bueno, el corto plazo. pero les abre también un riesgo, pero lo quiero dar ahí enunciado para que hablemos al final de los riesgos, pero abre también un riesgo de litigio, ¿no? Que algunos laboralistas Sí, lo hablaban sí. de, Sí, de pero en cómo Estados estaban Unidos terminando. es mucho más difícil ganar ese tipo de juicios Es más y además les flexible, están sí. pagando los 90 días de anticipo de sueldo, lo cual implica que como mínimo por 90 días no van a ahorrar nada de dinero. Eso es uno de los puntos que queríamos hablar, los retos, ¿no? Los retos. Twitter tiene un problema gravísimo de que no genera beneficios. Bueno, pero dejemos eso ahí porque lo quiero poner al final y quiero volver a retomar hacia el final una pregunta por la tecnología y las posibilidades de que Musk traiga cosas de Tesla a Twitter o de los otros negocios que él ha tenido. Pero el segundo punto que quería que comentáramos para seguir con el repaso, les hacíamos ya el contexto inicial. El primer tema que hablábamos era, bueno,
¿Se va a morir Twitter o no se va a morir Twitter? Mucha paranoia, mucho escándalo, también muchas ganas de ver ese fracaso desde algunas voces. No parece que vaya a ser tan pronto. Lo siguiente que lo veníamos hablando en los repasos con Patricia es la cantidad de cosas que ha venido haciendo Elon Musk y los cambios abruptos en las políticas de moderación y pues en el área de seguridad y confianza, de Trust and Safety, que en principio era algo que él parecía que iba a manejar distinto. Entonces les quiero poner otro tweet para que lo vean, para que lo oigan, hacer la traducción, donde Elon Musk anuncia hacia finales de octubre, recién está llegando a Twitter en ese momento, el Oversight Board, que es la Junta de Supervisión de Contenidos de Meta, que es como una especie de Corte Suprema de Meta, hace un tweet que a mí me sorprendió ofreciéndole a Elon Musk su experticia para ayudarlo, pues finalmente a enfrentar la gran pregunta que además él mismo se ha puesto encima sobre la libertad de expresión en la plataforma. Él ha hablado mucho de que las reglas estaban mal, de que él quería tener un estándar distinto, menos proteccionista, más abierto. Entonces, en respuesta a ese tweet del Oversight Board, Elon Musk pone este tweet que ustedes están viendo en pantalla, que les voy a traducir sobre la marcha, que dice Musk, repito, Twitter estará formando un consejo de moderación de contenidos con una amplia diversidad de puntos de vista. Y ojo con esta segunda parte. Ninguna decisión mayor, relevante sobre contenido, sobre restablecimiento de cuentas, sucederá antes de que ese consejo se forme. Eso fue el 28 de octubre. Pues así como dicen, Eso es como decir que cómo ves Argentina ese no anuncio? pierde, que jamás Argentina va a perder con Arabia Saudita en la Copa del Mundo, ¿eh? O sea, eso ya pasó. Eso ya pasó. ¿Y Eso por ya qué pasó. pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó en el caso de Argentina, Cristian? Un comentario No, corto. qué sé yo. Son No, cosas del no vamos a fútbol. echarle sal a esa herida Vamos porque, a, entre otras sí, no, cosas, no mezclemos la pasta con la la, ensalada. la pasta con la ensalada dejémosla quieta. Pero bueno, lo siento, de ninguna manera voy a explotar ese sentimiento porque yo, entre otras cosas, voy por Argentina en este mundial. Pero por qué envejeció tan mal ese tuit rápidamente? Porque lo que vimos el fin de semana pasado, y acá les quiero poner otro tuit, fue que Elon Musk utilizó la herramienta de sondeos de Twitter para preguntarle a la gente si quería restablecer la cuenta de Donald Trump. Les voy a mostrar la encuesta porque pues yo voté no, aquí quedó claro, este es un screenshot de mi cuenta de Twitter, 233.000 retweets. ¿Tú votaste esta encuesta, Cristian? No la enganché porque solamente la hace durar por 24 horas. La dejó 24 horas. 15 Sí. millones de personas votaron esta encuesta. El 51,8% dijo sí restablecer la cuenta de Donald Trump, no el 48,2%. Yo estoy acostumbrado a votar por las opciones que pierden. Pero lo increíble es que le reactiva la cuenta a Donald Trump a partir de un sondeo que hace en Twitter. ¿Qué comentario te merece eso, Cristian? Y evidentemente está totalmente contradictoriamente a lo que había dicho, de que iba a formar un consejo y que no iba a tomar decisiones mayores con respecto al restablecimiento de cuentas. Y lo peor de todo es que en este momento tenemos otra encuesta en vivo donde dice que si se debería dar una amnistía a todas las cuentas que han sido bloqueadas, mientras que no hayan roto leyes y O no vaya, la hagan... vamos a poner, le voy a pedir a José que me está ayudando a ponchar los tweets. Ahí está. Entonces, preguntas, a esto se refiere Cristian. Otro sondeo que tiene Elon Musk en este momento que estamos grabando miércoles por la tarde, ¿debería Twitter ofrecer una amnistía general a las cuentas que han sido suspendidas, suponiendo o partiendo de la base de que no han incumplido la ley, bastante general eso, o no han incurrido en una actividad rechazable de spam en la plataforma? Entonces, esta es la nueva idea que sería una amnistía general a las suspensiones. Pero ya que estamos hablando de eso, metamos otro tweet rápidamente, José, que Ahora, es, pero te doy un comentario ahí, Charlie. sí, adelante, adelante. ¿Cómo se puede? Yo no tengo idea cuántas cantidad de cuentas están baneadas o suspendidas. Sí. Supongamos que son miles. Ciertamente puede ser cientos de miles, pero si digamos que son miles, ¿y de cuántos países son esas cuentas? ¿Cómo se analiza si esa cuenta rompió la ley en ese país? Es Delirante. imposible. O Sí. sea, para que hagan una amnistía general, es básicamente decir, perdonamos a todos, miramos para el costado y veamos a ver qué pasa, porque realmente ese tweet no se puede verificar
si la cuenta rompió la ley o no. claro. Analizar todos los tweets de miles de cuentas que están suspendidas en cada país, consultar con un abogado que sepa las leyes, que son todas diferentes en cada país. Es imposible. Es una promesa netamente populista, pero Sí, totalmente. me lleva a otro punto. Es como la paz total de Petro. O sea, Elon Musk está ofreciendo la paz total de Petro. Este es un chiste interno, Cristian, de los Sí, debates que sí, estamos hagamos teniendo borrón y acá. cuenta nueva, acá no pasó nada. Acá no pasó nada, pero esto me lleva a otra cosa interesante que también tiene una punta técnica que tú puedes de pronto comentar, porque a nosotros nos decían cuando yo estaba en Twitter, pero pues como nosotros éramos los que no sabíamos de tecnología, nos podían meter cualquier cuento, pero nos decían que la información de una cuenta se almacenaba durante un tiempo determinado. La información, los tweets, pero que después de cierto tiempo, que usualmente estaba de la mano de las leyes de protección de datos de algunos países, los datos de las cuentas se borraban. Tú crees, pues obviamente no puedes saber exactamente internamente qué está haciendo Twitter, pero en general es posible que Twitter esté guardando semejante bagaje de datos de cuentas que haya suspendido durante los últimos, yo no sé, 5 años, por no ir más lejos. Yo creo que sí. En Es general, posible, no es un encarte, no es no, no, para desproporcionado. nada. En general, la actitud de Big Tech es, se guarda toda la información. Eh, Porque el No uso de sabemos la si la información, necesitamos, no, sí. exacto, no sabemos lo que necesitamos. Hoy por ahí no necesitamos esto y mañana por ahí sí. Y el costo de guardar la información ha bajado tremendamente. El costo de los discos rígidos, el costo de guardar información en el cloud, en la nube, ha bajado en los últimos 20 años de forma exponencial. Entonces, como una decisión de negocio, siempre se guarda todo. Ok, ¿Sí? De todas sí, maneras, ten en cuenta esto si yo no hago nada, la información se queda. ¿Se entiende? O sea, para que tú tomes una decisión activa de borrar información de claro. cierta manera, se tiene que tomar una política y luego implementar un proceso y ese proceso tiene que ejecutarse. O sea que si tú no haces nada, la información queda. ¿Por qué? Porque el sistema sigue grabando, ¿no? El sistema no va y borra cosas porque vos le digas. Claro, cuando se Entonces, suspende una cuenta, tú apagas una cuenta de después la es exposición. un check, es una cruz que dice suspendida, no es que se ¿Está borró la publicada o no está información. publicada? Claro, claro, entiendo ese Exacto. punto. Lo que me refiero es que para borrar la información tenés que trabajar, tenés que hacer algo. Con lo Tienes cual, que en implementar algo. general, no se hace porque tienes otras prioridades. Borrar información no es una prioridad, es al contrario, es mejor dejar la información. Entonces, en general, se suele hacer cuando los reguladores te ponen la presión encima. De que Y tienes que borrarlo. O si el tienes usuario que borrarlo. directamente O lo te hizo, ¿no? encuentran que estás en offside, entonces te dicen, no, ahora tenés que hacer esto, esto y esto. Sí. O te ponen un vedor y el vedor ve que no estás borrando información o sale un Una sentencia, una sí, norma, una sentencia o alguien hace un leak al media y dice en una Twitter no están filtración, borrando sí. la información, una filtración. Bueno, Entonces, pero para caso mí están distinto, guardando todo. sí. Caso distinto es si un usuario proactivamente borra toda su información. Esto simplemente es para aclarar a la Claro, gente porque eso sí lo puede hacer uno. sí, pero ten en cuenta lo siguiente, que el usuario vaya y borre, no quiere decir que se borre el sistema. De nuevo, Claro. lo que Que eso puede es una de las pasar, críticas que se hacen, claro. y esto lo hace mucho Facebook, es que la visibilidad de la información desaparece, pero la información sigue estando. ¿Por Claro. qué? Que es, Porque sigue teniendo valor comercial para la compañía, ¿sí? sí, Entonces el hecho sí. que uno borre algo no quiere decir que está borrado el sistema. O sea, si borraron los DMs, no importa porque esos DMs ya los leyeron en alguna parte. Bueno, de hecho, para retomar el hilo, cuando finalmente se vota la encuesta, hay otro tuit, ese sí no se los va a mostrar, lo comento simplemente, de Elon Musk, donde dice, la gente habló, Trump será reinstalado en la plataforma. Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y si ustedes se meten al perfil de Donald Trump en este momento, arroba real Donald Trump, no van a encontrar, el último tuit de hecho es del 6 de enero de 2021, cuando empezó la insurrección del Capitolio en Washington. O sea, ahí como congelada en el tiempo, ahí está otra vez abierta. Pero él todavía no ha tuiteado, a pesar, y esto me pareció interesante, de que Cristian Trump en el servicio que él tiene en Truth Social, esta red conservadora que se abrió después, compartió la encuesta de Elon Musk, pero no se ha asomado en Twitter a tuitear nada. No, pero yo creo que va a volver. Yo creo que va a volver porque
él necesita de Twitter al mismo tiempo que Twitter necesita de Trump. Eh, Ellos se autoalimentan. La plataforma de Twitter tiene un tamaño que Truth Social nunca lo va a obtener porque evidentemente la inclinación política de Truth Social significa no, el media no va a ir y que la gente que es demócrata de Estados Unidos no se va a asociar. Claro. Entonces yo creo que va a volver, pero por lo menos de momento muestra como que no tiene interés, pero en algún momento va a volver. Se está haciendo el difícil. Les quiero mostrar, Sí. pues esto me da un poco de pena. Esto es un canal que en principio debería ser clasificación familiar, pero les tengo que mostrar este meme porque son los memes de Elon Musk. O sea, Elon Musk, después de que toma la decisión de reabrir la cuenta de Donald Trump, pone un meme que yo creo que esto sí no se lo voy a explicar a la gente que nos está oyendo. Dice simplemente, y protégenos de caer en la tentación. Una frase del Padre Nuestro donde está básicamente haciendo una parodia de una escena erótica que está tentando a un religioso que viene siendo Donald Trump y la posibilidad de caer en ese pecado es caer en Twitter. Que decía Cristian que es inevitable que caiga ahí porque entre otras pues no tiene la misma tribuna. Estábamos viendo acá y José nos daba el dato de que mientras en Twitter Trump tiene 80 millones de seguidores, en Truth Social tiene 5 millones con unas impresiones que deben ser mucho más bajas. Y yo estaba leyendo, Cristian, que incluso él tenía un acuerdo de exclusividad que es un poco absurdo porque es que él no puede poner lo mismo que pone en Truth Social dentro de las siguientes 6 horas a que lo publica en esa red. Pero pues me parece que eso no va a servir cuando ya llegue el momento de él utilizar Twitter o para mover la campaña presidencial que tiene el problema del proceso judicial o para hacerse publicidad, que es lo que Elon Musk quiere. Ya vamos a hablar de ese punto, pero con eso meto otro tweet interesante para que entendamos, digamos, que el margen de discrecionalidad que está teniendo Elon Musk. Porque cuando él le había dicho ya Historia Patria hace un mes a el Oversight Board de Meta, nosotros no vamos a hacer esto sin un consejo, lo que hemos visto son varios anuncios. El viernes pasado anunció un Freedom Friday, viernes de libertad. Recordemos los veteranos de Twitter que había un hashtag que era Follow Friday, a quien siguen los viernes, este era Freedom Friday, y restableció, entre otros, las cuentas de Jordan Peterson, un psicólogo, un intelectual de la derecha que fue suspendido en julio por haber hecho tweets contra el actor trans Elliot Page, uno. The Babylon Bee, una cuenta que había sido suspendida en marzo por tweets contra la política trans de Rachel Levine. Entonces, pues realmente la población trans está diciendo, es evidente que una de las cosas que este personaje quiere hacer es reactivar un discurso que puede ser discriminatorio, arbitrario o incluso de odio contra la población trans. Y a Katie Griffin, que fue suspendida 11 días antes por el propio Elon Musk por haber parodiado su propia cuenta. Entonces, no sé, estamos en modo Freedom Friday. Cristian, ¿qué opinas de estos casos? Sí, estamos, pero también quiso marcar la cancha, ¿no? Porque cuando le preguntaron si iba a habilitar la cuenta o desbloquear la cuenta de Alex Jones, que es el de Infowars, que es un sitio de teorías Teorías de la conspirativas conspiración. y que has sido condenado recientemente por mentir acerca de las matanzas de escuelas en Estados Unidos y creo que ha tenido Sí, unas multas cercanas a los $1.000 millones y declarado en sí. bancarrota. Él perdió Cuando el le proceso preguntaron por, sobre Alex Jones, dijo que no. sí, Dijo, pongamos mi, el mi tweet, te interrumpo brevemente, simplemente por la masacre de Sandy Hook, donde él dijo que habían sido actores. Entonces ahí te devuelvo sí, la palabra, Cristian. sí, y entonces dijo, traduzco, mi primer hijo nació muerto en mis brazos y sentí su último latido del corazón. No tengo mercy, mercy es No, no tengo ningún tipo de misericordia. misericordia para cualquiera que use las muertes de niños para ganancia, políticas o fama, Sí. que es efectivamente lo que hace Alex Jones. Raro Pero es que... increíble porque a él es ya, yo soy Twitter, entonces él dice, no, yo ese sí no lo voy a hacer porque es que yo Sí. viví la experiencia de que mi hijo muriera en mis brazos y entonces no voy a permitir que lo haga. Es realmente una cosa súper arbitraria. Sí. A ver, desde el punto de vista, él está tratando de marcar la cancha hasta donde llego, pero es realmente un extremo, porque
Alex Jones ha sido condenado por la justicia norteamericana a pagar miles de millones en multas. Entonces, sí, está diciendo no voy a aceptar contenido ilegal, pero ninguna empresa acepta contenido ilegal porque se va a la bancarrota. Sí. Y creo que eso nos conecta con el siguiente tema que, de nuevo, esto uno lo sigue desde los tweets de Elon Musk, porque él ayer por la noche, recuerden, hoy es miércoles por la tarde, ustedes van a ver esto el miércoles, a partir del miércoles en la noche, y ayer él pone un video, realmente lo que tenemos es una captura de pantalla que la van a ver en pantalla y la escribimos, donde él dice, encontré esto en un closet en la sede central de Twitter. En serio, FR, for real, con emojis de risas. Y es una camiseta, pues que hay un armario lleno de camisetas que dicen hashtag stay woke. ¿Qué quiere decir stay woke? Como mantente despierto. Para quienes no están familiarizados con el término woke en inglés, es lo que en español hemos venido a entender como mantenerse progre, ser políticamente correcto, que subraya una de las cosas que hizo Elon Musk cuando llegó, y es que, y lo dijo en alguna entrevista, y es que él quería echar, él les dice como snowflakes, como a todos esos sensibleros progres que están acá en la compañía. Entonces, esto, Cristian, también es una profundización de esa guerra cultural entre los conservadores y los liberales en Estados Unidos y pues con implicaciones en el resto del mundo. Totalmente. Y él lo está alimentando, porque al poner un tweet mostrando que había una camiseta o un armario lleno de camisetas donde decían Stay Woke, él está alimentando esa percepción de la derecha americana de que Big Tech está en contra de los republicanos y de De que son las unos visiones de progres, derecha. de que son unos progres Exacto, desconectados, de que son unos, exacto. entonces va a empezar a puede decir lo mismo de los programas que hay, que por ejemplo Twitter Black, que trabajaba como para promover la agenda de la población afro, o el Twitter multicolor de la agenda de la población LGBTI. O sea, es una Exactamente. manifestación, lo que tú dices, es doblar la apuesta de decir, aquí en Claro, Twitter, donde había guerras culturales, yo voy a tomar una posición. exacto. Y, Es, y yo creo que tuerce un poco la verdad, porque yo personalmente le creo que esa camiseta exista y que ese armario haya tenido esas camisetas en Twitter, pero eso no quiere decir que esa era la dirección de la compañía, ¿sí? Yo claro, trabajo en empresas y he trabajado en un montón de empresas donde se busca tener efecto positivo en la comunidad y claro. entonces hay un montón de movimientos que se apoyan porque están aceptados desde el punto de vista a de generar un beneficio a la comunidad. Eso no implica que la empresa esté a favor de una visión política o de otra. Sí, a mí la única cosa que me deja pensando esto es como, por un lado, la prensa norteamericana que cubre Big Tech, como dices tú, el New York Times, The Atlantic, The Verge, pues también casi que de una manera inconsciente, o ellos tratan de no tenerlo presente, pues son los propios sesgos de ellos de decir, se acabó Twitter, se acabó con la llegada de Musk, y también de entrar en esa pelea porque él también los invita a hacer eso. Es decir, es también un enfrentamiento donde Elon Musk se quiere parapetar en Twitter, pero donde la prensa tampoco puede decir que ha tenido una cobertura de Big Tech desprevenida. Es decir, la agenda liberal demócrata tiene una gran influencia en Silicon Valley, pues eso no es un secreto, y pues Sí. de hecho es una de las grandes noticias con la llegada de Elon Musk. Bueno, Sí, eso no queda duda. Y otro punto a tener en dale, cuenta dale, es que dale. finalmente el media tiene su orientación de izquierda, derecha, de centro, y ellos siempre hacen una elección de qué temas se van a cubrir y cómo se van a cubrir. Entonces, siempre hay una tendencia de todos esos medios a manifestarse de cierta manera, ¿no? Pero a más le conviene que esa visión catastrófica. Porque genera más tweets. O Claro, sea, genera más que tweets. tenías ahí un gráfico que posteó Musk donde se ve que el crecimiento de la red sigue para arriba. Ahora, no sabemos si eso es un crecimiento natural o es un crecimiento que se generó a través de que Musk tomó la rienda. Ven, les Entonces, vamos es a un mostrar poco, porque pienso que ese punto es clave. Es Este tweet dice, Elon Musk, Twitter añadió 1,6 millones de usuarios activos diarios la semana pasada. Otro momento de récord en arriba. Y pues está el Mundial de Fútbol. O sea, Twitter siempre ha sido una exacto, plataforma que se activa mucho. Entonces, es las interesante, elecciones de Cristian, Estados porque él, Unidos, el Mundial de sí, Fútbol, o las sea, la midterms, guerra las de Ucrania. elecciones.
las elecciones. O sea, hay tantos eventos mundiales que pueden haber generado esta actividad que nosotros no sabemos si esto ha sido un tema temporal. Hay que mirarlo más a largo plazo. ¿Cuánto era un año atrás? ¿Será que vuelve a bajar? En definitiva, es una estadística que está tomada con un Cherry pedacito de picking que sal. llaman, sí. Claro, sí, o está tratando de vender una visión que nosotros no sabemos si es cierta. A mí lo que me parece bien interesante de esto, y lo hablaba con Alejandro Moreno, el editor de Circuito, que es un proyecto de Linterna Verde donde estamos mirando mucho estos temas, pues es la manera como Elon Musk está aprovechando la economía de la atención, lo que la plataforma le da para él tratar de explotarla. Es decir, él es el dueño de Twitter ahora, pero él usa Twitter también para ver de qué manera genera tendencia, genera conversación y en esa medida lo que tú dices es interesante como pues esa cobertura catastrófica de un sector de la prensa le sirve como le sirve hacer un sondeo si vuelve a traer a Donald Trump, como le serviría mucho si Donald Trump regresara. Creo que en eso él mismo entiende que es importante generar una especie de profecía autocumplida que es algo que siempre ha pasado en Twitter y es como, esto es importante porque la gente cree que es importante y si yo estoy generando atención y contenido, la gente va a creer todavía más eso. Pero estamos mirando otro tema interesante de esto, Cristian, y pongo acá otro en pantalla y es, ¿será que Elon Musk quiere ser la persona con más seguidores en la plataforma? Porque no es todavía, ¿no? No, no lo es. Está en segundo lugar, ya subió del tercero al segundo y estábamos analizando el crecimiento de sus seguidores. En el top 5, en los primeros 5, Elon Musk es el único que está teniendo crecimiento en sus seguidores y está aproximadamente a 3 meses de pasar a Barack Obama como la persona con más seguidores de toda la red de Twitter. Entonces, la predicción, si sigue el crecimiento de seguidores mensuales de Elon Musk, que en este momento el estimado es de 6.3 millones agregados por mes, y Barack Por Obama está mes. perdiendo por mes, y Barack Obama está perdiendo 93.000 por mes, debería en 3 meses ser el usuario con más seguidores de Twitter. Por ahí Yo es estoy algo que perdiendo él como anhela 100. como billonario, como su objetivo, y luego pierde el interés, ¿no? Yo estoy perdiendo como 100 al mes. ¿Qué es lo que está pasando? 100. Pero bueno, él no podría Que aumentarse los retuiteen, seguidores. muchachos, retuiteen todos los tweets, por favor, de Carlos, de De Charlie, ayuda, para que ayuda. tengan más seguidores. Pero él podría simplemente pues aumentarse sus seguidores. Pero no, también debe ser algo de ego. Él quiere sus seguidores en franca lid. Claro, no, a ver, haciendo trampa es fácil. Él tiene el control ahora. Por ejemplo, Barack Obama le podría bajar 200.000 de los bots y dibujar un poquito los bots de su lado y listo. Pero no, él quiere ganar, él sabe ganar bien. Claro, En definitiva, a ver, el tema de los seguidores es un tema de ego. de orgullo, ¿no? No le va a generar, no es que si él llega a ser el número uno, Twitter se va a salvar, no tiene ningún impacto comercial. De todas Eso, maneras, eso me parece importante, Cristian, porque nos mete en el tema para cerrar. Son sí, las métricas de la vanidad, y esto es algo que muchos influenciadores descubren tarde, que es un tema del que yo he tenido algún tipo con el que he tenido algún tipo de contacto. Es como después descubres que las métricas de vanidad no te sirven para monetizar demasiado. Si no logras que eso se traduzca en algún ejercicio de atención que te dé, bien sea donaciones o publicidad, no vas a hacer nada. Y creo que eso nos lleva a los riesgos. Hablemos un poco para cerrar este nuevo repaso de los riesgos que está enfrentando en este momento Elon sí. Musk. ¿Cuál dirías tú? Los retos. Para mí, Los riesgos y los Twitter, retos. sí, para mí son 6 los retos. En Adelante. principio, el número uno es la caída masiva de ingresos. Eso es algo que él lo ha tuiteado y que ha culpado al movimiento liberal, pero que en realidad ha sido que los anunciantes han tomado distancia porque no saben qué va a pasar en la plataforma, cuáles van a ser las reglas de moderación y no quieren entrar en ningún peligro comercial. Entonces han reducido eh, el, el, los anuncios. No tenemos información de eso porque Twitter ya no es una empresa pública y no va a publicar sus balances, pero sabemos que ha habido caído ingresos masivos. Luego sabemos que en la compra de Twitter, Musk utilizó deuda puesta a la compañía, ¿sí? Él utilizó dinero de sus acciones de Tesla, de sus amigos billonarios,
pero 13.000 millones de dólares han sido puestos en deuda a Twitter de los bancos y eso genera 1.000 millones de dólares de intereses. 1.000 millones de Qué dólares. locura. En el último balance de Twitter, Twitter perdió 350 millones de dólares en un trimestre. ¿Ok? O sea, si multiplicamos eso por 4 para hacerlo anual, está perdiendo 1.400 millones por año. ¿Sí? Ahora tenemos que bajan los anunciantes y que tenemos que agregarle 1.000 millones de dólares de intereses de deuda. Hay un agujero grande en las finanzas de Twitter. Ahora, Uf, ¿cuánto tiempo lo va a mantener? No sabemos. Luego tenemos bueno, el primero, problema de la moral de los empleados. sí. Yo he trabajado en muchas empresas donde se ha echado gente, a mí, tocamos madera, nunca me han echado. Pero cuando echan gente, los que quedan, la moral es muy baja. Y le sumamos el punto de que les mandó un mail diciendo que hagan clic aquí. Si no hacen clic, los echo y tienen que trabajar 80 horas por día. Me imagino que la moral está muy baja. Sí. Pero el punto para mí fundamental, que es el gran problema de Elon Musk, ¿cuál es la visión de Twitter? ¿Por qué? Porque Elon Musk ha sacado empresas que estuvieron así de quebrar. Pero Tesla ponnos un estuvo ejemplo, a eso me punto parece interesante. de Ponnos un quebrar. ejemplo de algo que haya hecho él antes. En SpaceX, cuando estaban desarrollando los cohetes, puso 50 personas en una isla del Pacífico por 2 años. Y estuvieron 2 años lanzando cohetes. Lanzaron uno, explotó. Lanzando dos, explotó. Lanzaron el tercero, que era el último, y explotó. Y les dio una última oportunidad y con el cuarto lo lograron y luego se volvieron a Florida y empezaron a desarrollar la empresa. Entonces, esa gente tenía una visión. La visión era, tenemos que lograr un cohete al espacio. El auto eléctrico, tenemos que desarrollar el auto. ¿Cuál es la visión de Twitter? No existe. ¿Cómo lográs que la gente trabaje 80 horas por semana? Porque comparten tu visión. La gente que trabajaba en SpaceX o que trabaja, la visión era que querían lograr que el cohete llegara a la luna. La gente que trabaja en Tesla quiere un auto eléctrico porque quiere mejorar el mundo, porque cree que puede haber un auto que no contamine. En Twitter no tenemos una visión. Más allá de que él es un visionario, no hemos visto que él pueda desarrollar una visión de Twitter. ¿Sí? Un día dice una cosa, al otro día dice otra. Luego, finalmente, la quinta, el tiempo. Es un humano. Es el CEO de SpaceX, de Tesla y de Boring Company, la que hace los túneles. Luego tiene dos empresas que fundó, Neuralink y OpenAI, que se dedica a Machine Learning. Y tiene 10 hijos. Ahora, ¿me explicás cómo hace para estar tuiteando y manejando todas esas empresas? Yo no me lo puedo imaginar. Yo escasamente puedo Es conmigo mismo imposible. y Es un sacando a Radamel sobrehumano. al parque. Y la Escasamente puedo. final es la moderación de contenidos. ¿Qué va a hacer con eso? Nadie sabe. Sí, sobre todo Son porque es un unos tema en el retos que, increíbles. sí, sobre todo que es un tema ese último que es de moderación de contenido, donde la tecnología o las cosas que él sabe hacer no está claro que puedan servirle acá. No, está Pero, clarísimo. pero ahí quiero cerrar con una pregunta, me parece muy chévere el resumen de esos retos, con una pregunta de lo que tú has visto, tú has trabajado muchísimo sobre Machine Learning, sabes sobre los debates que hay alrededor de inteligencia artificial, pues lo más básico de los algoritmos cuando estábamos antes de estos avances. Tú ves así casi que especulativamente que de todo lo que han inventado en Tesla, de todos los avances que de pronto existan alrededor de esto, haya algo que pueda transferirse o aplicarse de alguna manera a Twitter. Por ejemplo, siempre ha habido muchos problemas moderando audio. Siempre ha habido muchos problemas con la moderación de audio. Las imágenes tienen unos índices muy altos de falsos positivos en la detección. La detección de hate speech de texto escrito es muy complicado. El discurso de odio detectado a partir de las redacciones. No sé, me parecería interesante oír qué opinas de eso o cómo lo ves. Yo no lo veo posible. No lo veo posible porque la tecnología existe. Machine Learning es una tecnología increíble. Trabajo todos los días, pero no creo que pueda solucionar ese problema. Aquí vemos que hay no una, sino múltiples compañías de Big Tech que están con el problema de moderación. Facebook, YouTube, todas tienen problemas de contenido, de moderación de contenidos, comentarios o videos o sonido, y ninguna ha logrado un sistema automatizado que funcione perfectamente. Siempre va a haber un
falso positivo o falso negativo. Claro, ¿Sí? Un falso positivo es un contenido que yo modero, pero no debería haber sido moderado. Y un falso negativo es un contenido que yo considero que no debe ser moderar, pero debería haber sido moderado. claro. Que ahí es Y de donde ahí, está el gran eso es problema. así funcionan los modelos de Machine Learning. Tú no puedes optimizar para los dos. Optimizas para falsos positivos o para falsos negativos. En cuanto sube uno, baja el otro. Claro, es Pero interesante, pero hay ese punto que es interesante y pues para la gente en Colombia que los falsos positivos están tan asociados a las ejecuciones extrajudiciales que se dieron principalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues no queremos usar insensiblemente el término, pero en este tipo de debates se usan sí, esos términos. sí, sí. Ese término es muy conocido en Machine Learning porque se llama la matriz de Confucio, donde tienes los falsos negativos, los falsos positivos y los true, los verdaderos Dilo en positivos y inglés. los verdaderos negativos. Ok. Y es un cuadrante con 4 posiciones. Y tú puedes optimizar solamente para uno de esos cuadrantes. Y en cuanto optimizas para uno el modelo de Machine Learning, el otro sube automáticamente. ¿Sí? Ok, eso me parece que es un cierre interesante porque en las decisiones de moderación de contenido hay mucha presión desde sociedad civil. Vengo de hecho de un evento esta mañana sobre ese tema en UNESCO. Entonces, puedes optimizar un modelo que empiece a bajar mucho contenido que es legítimo, que en Sí, ese caso abre una cantidad de discusiones sobre libertad de expresión, sobre derechos de los sí, usuarios, o puedes optimizar un modelo que no te sirve mucho porque estás dejando de bajar una cantidad de cosas que deberías estar mirando. claro. Ese es un poco el punto. Sí, fíjate, por ejemplo, que los comentarios de YouTube, el falso negativo es altísimo. Hay un montón de palabras que vos no podés mencionar en un comentario de YouTube porque es automáticamente moderado. ¿Sí? Claro, Pero quizás ahí no depende tanto el tema del impacto comercial, ¿no? Porque desde el momento que él empieza a moderar muchísimo los tweets, pues genera menos engagement. La gente pierde, va a perder engagement, va a perder la relación con la red, porque dice una claro. cosa y el tweet le desaparece. Y entonces, ¿y qué dije? No sé. Y si tú publicas lo que no puedes decir, entonces la gente busca y lo dice de otra manera o lo escribe de otra manera. Entonces, cuando las reglas no están claras, la gente pierde la motivación de seguir con la red. Y sobre todo, Cristian, porque Twitter es una red social de indignados, de activistas, de políticos, Claro, de gente claro. criticona. Entonces, que tiene que ver con lo que tú decías de la visión. O sea, él no está moderando un espacio, no sé, como puede ser Instagram un poco, yo qué sé, donde la gente quiere exponer fotos, no tiene tanto interés en entrar en un debate político, pero si aquí te metes a hacer eso, pues estás desconociendo un poco quién finalmente es tu cliente. Claro, la gente quiere hablar y quiere ser escuchada. Claro. Entonces, si tú los moderas, va a ser un problema, ¿no? Porque se van a dar vuelta. Quiero cerrarte con una teoría que escuché que es muy interesante. Creo que no es una teoría mía, sino que la escuché de otro tecnólogo. ¿Cuál es el objetivo de Elon Musk con Twitter? ¿Qué quiere hacer él con Twitter ahora? Porque vimos que intentó salirse de la compra, de Twitter le hizo un juicio, prácticamente lo iban a forzar, iban a tener que mostrar mucha información que no quería y entonces terminó comprando, pero evidentemente pagando más de lo que debía porque las acciones ya habían Compró bajado. caro, eso está Compró clarísimo. caro. ¿Qué va a hacer entonces Twitter con Twitter? Le genera muchísimo tiempo que no está en su objetivo primordial, que es llegar con un cohete a Marte. Ese es su objetivo primordial. Todas las empresas que él ha creado fueron en función de ese objetivo. Le consume muchísimo tiempo. Se va a empezar a cansar de que las cosas no funcionen y le está consumiendo una cantidad de dinero impresionante. ¿Cuál es la salida? ¿Qué puede hacer él con Twitter? Bancarrota, mandarlo a la bancarrota y venderlo o regalado o vendérselo a quien sea por $1. Se Pero limpia de todas entonces, las deudas, todo lo que pagó va a pérdida y se dedica a sus otras empresas. Se da por o sea, vencido. declarándole en bancarrota, básicamente perdería de todas maneras él un montón de plata. Claro, por supuesto, todo lo que él puso lo Pero entonces, pierde. ¿cuál es el plan? A mí eso no tiene sentido. Eso Pues no el es un plan es negocio que ni salir, siquiera yo sacártelo haría, que hago malos encima, negocios. ¿Ah? sacártelo encima, Carlos, sacártelo encima. Wow. ¿Cómo que cuando compras un auto que no funciona bien, lo intentas arreglar, lo intentas arreglar, lo intentas arreglar? ¿Qué vas a hacer? Te debes sacar de encima. No funciona. Carísimo, carísimo el carrito que compró. Sí.
Pero no te Cristian, me olvides que encantó. él es un billonario. El valor del dinero para él casi no existe. Vendió todas sus casas, vendió todos sus bienes y vivía en un departamento de un monoambiente A para él no le importa demostrar, eso, sí, es porque no le verdad. importa, exacto, no le importa. Él tiene otros objetivos. Alguien decía en Twitter que Elon Musk, gracias a Twitter, va a ser millonario. Y eso sería una gran noticia para todo el mundo, pero eso es una mala noticia para un billonario. Entonces, él va a ir hacia atrás. Cristian, muy chévere este repaso. Gracias. Cristian está desde Londres, ya casi sobre las 11 de la noche de la isla británica. ¿Le estás haciendo fuerza a Inglaterra en el Mundial o no? Bueno, como segundo país me toca, pero sí, primero Argentina. Bien, bien. Vamos a hacer otro repaso de estos a medida que avance la acción. Me parece muy chévere haber contado con tu experticia. Vamos a ver si sumamos a Patricia Cartes, que tenía toda la voluntad, pero tuvo algunos problemas porque ella estaba viajando, estaba con sus dos bebés y pues no era tampoco tan fácil sacar este espacio. Cristian, nos vemos pronto para seguir hablando de este tema. Dale, Charlie, un abrazo, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gente, gracias, gracias. Recuerden que Charlas con Charlie sigue adelante. Estamos cerrando temporada. Nos vemos en las sesiones de escritorio. Comenten, compartan, suscríbanse y apóyennos en patreon.com/charlas con Charlie. Chao.